Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Cuba encomendó en 1948 a las Naciones Unidas elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y presentó el proyecto base. Las 9 iniciativas de Cuba fueron incluidas en el sagrado documento. Irónicamente, años después, el régimen castrista irrespeta y desconoce arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión en toda plataforma, al punto que es cada vez más fuerte la presión del castrismo en profundizar la contracultura. El politólogo cubano Julio Schilling aborda este tema. Buenos días, Julio. Encantado. Qué increíble, ¿verdad? Que por una parte, en un momento determinado de la historia, Cuba abogara antes del castrismo por el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos, algo que ahora no existe. Pero ¿por qué en este caso que vamos a hablar hoy está ampliando la censura a los empleos culturales el castrismo? Correcto. Y felicito la entrada que dieron porque es bien afín con nuestra historia. O sea, realmente Cuba, la República de Cuba, fue un activo miembro en promover los derechos universales, o sea, la Declaración de los Derechos Universales de las Naciones Unidas. Así que fue uno de los más activos miembros en esa plataforma. Y pues vemos esta gran contradicción. Sí. Pero la contradicción, Maite, es en realidad una necesidad. Es una necesidad que va con el guión comunista. Sí. O sea, la contracultura, para que no quede duda de que lo que queremos decir es querer la implantación de valores y normas que van contrario a la realidad, que van contrario a los valores y las normas que predominan en la sociedad. Cuando Marx, y yo sé que nuestros hermanos en la isla están hartos de estar escuchando de Marx, pero, y esto ni siquiera es original con Marx, pero la idea de la concienciación falsa, o sea, lo que decía Marx, que bueno, que el problema es que la realidad que veían los humanos pues no era correcto, que esa es la falsa concienciación. Entonces pues había que cambiar eso para que pudiera entender y tener validez determinadas ideas que él estaba promoviendo. Bueno, la cultura, de verdad, es como nosotros definimos la realidad material y sensorial. Sí. Entonces la contracultura es el desdibujar la realidad, desdibujar los valores y las normas para entrar en el armazón que el Estado dictatorial comunista quiere fomentar. Y esto no es solo los comunistas, los fascistas también pues los utilizaban. Entonces, cuando vemos en la cultura cualquier extensión, cualquier expresión que parte en territorio nacional, el régimen dictatorial cubano siempre va a estar muy receloso de su expresión porque sabe el impacto que tiene la cultura y cómo ellos necesitan, porque la contracultura, como no es natural, tiene que artificialmente estarse reforzando. Sí. Lo van reforzando con el terrorismo de Estado, con la represión y las dádivas que dan a artistas, escritores que se prestan a hacer el servicio de lo que es la línea oficial del poder político. Es decir, que los que se benefician en este caso son los que están imponiendo el poder dentro de la isla de Cuba. Correcto. Y un ejemplo del reciente, el decreto 349, que en efecto busca regularizar, le llaman ellos más, todo lo que tiene que ver con la cultura. Esto es simplemente la profundización de la contracultura. ¿Y por qué están tan preocupados? Bueno, porque la reforma, entre comillas, que van a estar introduciendo, pues van a tener un nuevo modelo político dictatorial, o sea, sigue siendo dictatorial, pero todas estas nuevas expresiones buscando una modernización, un rejuvenecimiento del estático modelo dictatorial cubano, pues el régimen quiere estar claro que todos los que se mueven en el entorno cultural no piensen que esto significa un cambio de línea política en ningún sentido. Es una forma también de decirles, o estás con nosotros y te beneficias, o estás sin nosotros, estás en contra y realmente vas a quedar silenciado. Pero esto también habla de que el castrismo reconoce el poder que pudiera tener un movimiento intelectual fuerte dentro de Cuba. Sin duda él tiene un enorme terror. El terror lo tienen ellos y precisamente
por las razones que tú mencionas, Sí. cómo este tipo de mecanismo es utilizado para domesticar a la sociedad cubana. Por un lado, le da premios a los que determinan entrar por la puerta dentro de la estructura que ellos determinan que es la correcta. Pero y en este caso están reconociendo, me imagino que es obvio, la apatía entre los intelectuales, que ven que realmente no están en coordinación o en concatenación o no piensan de la forma de lo que les están imponiendo a ellos y han visto quizás algo que se les escapa y entonces dicen vamos a ser mucho más censuradores, mucho más fuertes, mucho más control contra ellos. Es una necesidad porque es que todo esto no es natural. En otras palabras, la cultura es dinámica, es libre. Sin libertad, la cultura no sirve para nada. Es más bien un arma de propaganda. Entonces, pues, eso ellos están conscientes. En esto, ellos no están reinventando la rueda. Ellos están conscientes que la contracultura es necesaria para mantenerse en el poder y requiere reforzamiento. Por un lado están las dádivas para los que quieren caminar esa línea, pero por otro lado está el castigo y los señalamientos claros de que cualquiera que cruce la línea que ellos han demarcado va a pagar un precio alto, que va en el mismo caso de un ostracismo, en el más caso a cárcel y muchas otras cosas. Entonces, precisamente todo esto lo vemos como un gran esfuerzo que es costosísimo, porque de nuevo es artificial, es querer programar algo que se mueve en una sociedad abierta y libre de una forma natural. En otras palabras, los gustos, las preferencias se van viendo en la cultura que se va moviendo con las normas y los valores de una sociedad que solo en libertad es que eso puede realmente alcanzar su máxima expresión. Sí. Sin libertad no es nada más que un ordenamiento dictatorial desde el poder político que no significa en un sentido de valor absolutamente nada. Julio, ¿y por qué la pregunta que se hacen muchas personas y aquellos que más allá de ser analistas son observadores, por qué los han asfixiado, en este caso, al movimiento intelectual cubano durante casi 6 décadas y no han reaccionado? Bueno, primero porque los intelectuales entienden, primero está algunos intelectuales que pues realmente sirven de complicidad y demuestran una cobardía de no decir basta. En otro lado, a un intelectual dentro de Cuba no le queda mucho espacio. O sea, o te vas para la nación cubana fuera de su territorio o probablemente terminas en una cárcel. El gran temor al intelectual es que de las ideas es que surgen los sentimientos, los movimientos que rigen los destinos de los países. Entonces, por supuesto que ellos tratan en todo momento de cooptar la intelectualidad porque necesitan una intelectualidad para racionalizar la barbarie y el crimen que ellos ejercen desde el poder. Entonces, pues, desvían la atención con cosas que realmente para cualquier persona que fuera a hacer un análisis serio se da cuenta que son mentiras, como la educación, la salud, que en el caso cubano pues es un desastre, tanto la educación como la salud. Sin embargo, ellos lo tienen como mecanismos de propaganda. Entonces, el intelectual se acomoda a eso con tal de tener su garantía de vivienda, de entrada de dinero, que los convierte más bien en agentes de propaganda más que de intelectual. ¿Y existe una contracultura de la contracultura? Sí, por supuesto. O sea, está la resistencia brava cubana, porque la realidad no cambia. O sea, la realidad existe, no es que hay dos realidades, hay una realidad. El comunismo busca desdibujar, cambiar, distorsionar la realidad, pero la realidad sigue estando ahí. Prueba de eso es la nación cubana que vive fuera de su territorio, que ha preservado su historia, su cultura, y es donde muchos de nuestros hermanos cuando salen de la isla, pues profundizan y redescubren a la verdadera Cuba. Pero sin lugar a duda, cada movimiento, o sea, el régimen reprime sin discriminación, pero es particularmente atento a cualquier surgimiento dentro de la comunidad intelectual donde busca aplastarlos inmediatamente. Sí, y no les da valor ninguno porque saben el protagonismo que puedan tener y el rescate de los valores y principios. Patria del Martí,
Cubamartí.com es la plataforma en la que usted ofrece un análisis no solamente de estos temas, de varios temas relacionados con la realidad de los cubanos. Así es. Así que si usted quiere más información puede dirigirse a patriamartí.com y también buscarlo en Facebook, donde Julio Schilling pues comparte siempre toda la actualidad que nos atañe a nosotros los cubanos y que nos hace tener un punto de vista mucho más profundo que el que quizás nosotros podamos entender a través de las noticias que se publican a diario. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Siempre bienvenido aquí en Levántate Cuba. Un placer contar con su presencia, como también lo es contar con la suya. Vamos a hacer una pausa, conocemos las informaciones y seguimos hasta las 10. Vamos, levántate, levántate, camina, venga esa alegría, vamos a... Somos Martí.